tardes. Soy el ingeniero Luis Jauregui de la compañía PDC y vamos a hacer la presentación de las barrenas PDC, de los ampliadores Jauregui, de los cortadores de los ampliadores, y quien va a hacer la plática va a ser el ingeniero Nguyen, que es el gerente de diseño de la compañía de herramientas. Bueno, con eso dejo a él para que inicie la presentación y yo voy a ir o estar traduciendo conforme vayan pasando los slides. Hello everyone, thank you for attending the meeting. Hello everyone, thank you for attending the meeting today. Today I'll be giving a kind of a brief introduction into PDC. Muchas gracias por atender esta reunión. Hoy día debo hacer una presentación de las barrenas PDC. So here's kind of a breakdown of what we will talk about. So we'll talk first about PDC bits, especially from Best Bit. Aquí es cómo está resumido lo que va a presentar hoy día las barrenas PDC. Next we'll talk about the Trident premium cutters and new materials and case studies. Va a presentar también los cortadores Trident con los materiales, los nuevos materiales que se usan y los casos que han sucedido con estos cortadores. Third, we'll talk about new cutter technology. El tercero es la nueva tecnología de los cortadores, una visión de cómo son los nuevos, la nueva tecnología. Next will be the shuriken reamers. La siguiente serían los ampliadores o escaneadores Jauregui. And we'll end that presentation with what I'm currently working on, which is the spin drift roller reamer. Y va a terminar la presentación lo que en este momento él está desarrollando, que son los ampliadores de rodillo. All right. So a little bit about Best Bit. Its main factory is in Chengdu. We have we have sales and service in over 40 countries. Best Bit su oficina principal está en Chengdu, la China, y tiene diferentes socios y servicios en más de 40 países. Best Bit was founded on July 5th, 1999. Y Best Bit está en funcionamiento o fue establecida en julio 5 de 1999. We'll end this by saying we specialize in designing, manufacturing, and marketing of various high-quality diamond drill bits for drilling activities. Acaban de ver esta primera presentación diciendo que se especializa en el diseño, manufacturación y mercadeo de las diferentes barrenas de diamante para las diferentes actividades petroleras. Just a brief company profile. The headquarters is in Chengdu, China, and we have different branches, as you can see, in Dubai, Houston, and Russia. Aquí es una pequeña presentación de las locaciones o de los lugares donde se encuentran las operaciones de la compañía, como es en Chengdu, donde está China, en Dubai, en Houston y en Rusia. PDC bits. Bits are used in conjunction with mud motors or rotary steerable systems. Are used typically for directional drilling. Las barrenas PDC se usan en combinación con los motores y el sistema rotatorio y son, por supuesto, para perforación direccional. Bits can be classified into pretty much two categories. You have PDC bits and roller cones. Se pueden clasificar en barrenas PDC y barrenas ciclónicas. For this discussion, we're going to talk about PDC bits because that's what we manufacture. Para esta plática vamos a hablar sobre las barrenas PDC.
PDC bits can be subdivided again into two categories. The first category being matrix body. Las barreras PDC se pueden dividir en dos categorías. La categoría matrix, que es de un solo cuerpo, se fabrica de un solo modelo. Matrix is a very hard and brittle composite comprising of tungsten carbide, and it's bonded with a softer Tucker metallic binder. Las barreras de matriz, de cuerpo de matriz, son duras y tienen un material comprensivo de tungsteno y de granito de tungsteno, y son más suaves, más rudas para poder hacer la perforación. Matrix is desirable because its hardness is resistant to abrasion and erosion. Las barreras PDC de matrix son deseadas porque es dura y resiste a la erosión y abrasión. Existe. It's capable of withstanding high compressive loads, but has low resistance to impact loading. Puede sostener la compresión alta de las cargas altas, pero tiene poca resistencia para el impacto que pueda tener ellos. The second category of PDC bits is the steel body. La segunda categoría son las barreras PDC de acero. Steel bodies are capable of withstanding high impact loads, but are relatively soft. Estos pueden resistir los grandes impactos, pero son barreras suaves. Without protective features, it would fail by abrasion and erosion. Si no tienen los elementos de protección, podrían fallar en la erosión y la lesión. These bits are manufactured by machining per design. Estas barreras se fabrican por maquinarias en el acero y también por diseño conforme el cliente lo solicite. So these are applications of directional drilling. Estas son las aplicaciones de las barreras PDC para perforación direccional. Inaccessible locations. Para locaciones inaccesibles. Drilling to avoid geological problems. Para evitar cualquier situación que se vaya a presentar. Relief well drilling when you're trying to control the well. Hacen de que este tipo de barreras se pueden soltar la presión que existe en el pozo. Extended reach drilling. Para extender la perforación. And then multilateral drilling. Y para perforaciones multilaterales. The next part is pretty much, we'll talk about the cutters that we use on our drill bits. Estos son va a mostrar el tipo de cortadores que existe en estos tipos de barreras. At BestBit, we're constantly trying to improve the technology, so these are some of the areas of improvement that we've made over the last couple of years. En los últimos 2 años esto es lo que se ha mejorado, el avance de la tecnología en el material que se usa para barreras PDC. On the left, you see the standard hard facing that was previously used, and we improved it to new hard facing. En el lado izquierdo ven los cortadores tipo estándar que han sido mejorados con a la mano derecha donde la flecha nos está señalando. The second improvement was we improved our matrix power. Again, if you look right here versus this, you will see an improvement in the hardness and erosion wear. Ahí también se ve una mejora en la PDC matriz
para el desgaste que tienen los cortadores. So this slide pretty much kind of shows you the effects of standard versus our new hard facing. Aquí se ve el estándar contra el mejorado estándar que ahora ya se tiene con más del 62% de horas de haber hecho el estudio. You can see the new, the kind of the new benefits of the hard facing. Esos son los nuevos beneficios que tiene esta nueva forma de haber mejorado. The key, I guess, trait to see from here is that we were able to improve tungsten carbide density, as you can see right here, versus right here, with smaller granules. Si podrán ver, ahí se han mejorado los tungstenos. En el lado izquierdo, comparado con el lado derecho, la densidad ha sido mejorada. On the bottom half of the slide, you will see that the improved matrix improved high erosion resistance and increased drilling hours. En este caso, en el lado derecho, en la parte de abajo, van a ver que es más resistente a erosiones y por lo tanto incrementa las horas de perforación. One of the key and most important benefit of this improved matrix is that we reduced lost cutters and ring out. Uno de los mejores resultados ha sido la reducción del desgaste de los cortadores y de los rings que van alrededor. So this is just kind of a brief case study of Thailand offshore. At the top is the offset data versus our cutter on the bottom. You can see kind of the improvement that we were able to supply the customer. Esto es una muestra hecha en un pozo de tierra en Tailandia, donde se ve la mejora de la durabilidad y comparado entre las dos cortadores que existen. Again, this is another comparison of a USA onshore. We saved the customer one bit selection, and we saved them 2 days of drilling, which equated to over $60,000 in savings. En los Estados Unidos, donde se pudo ahorrar en el uso de la barrena 2 días de perforación y $60,000 con los cambios que se han hecho. For the Middle East, we, with our bit, we were able to supply the customer with a faster ROP, more footage, and a lower cost per foot. En el Medio Oriente se ha hecho más rápida la penetración, mejor en profundidad en un 10% y un 12% en el costo por pie. So again, this is the Middle East. Este es en el Medio Oriente. ROP was increased versus the competitor, and cost was lowered. La penetración, la tasa de penetración ha sido mejorada y por supuesto los ahorros de tiempo, así como de dinero, que se encuentran en la figura del lado derecho. Another example of UAE offshore, they were able to save $400,000 in US from our Trident cutters. Este es en el Medio Oriente también, en el mar, se hizo la tasa de penetración
mejoró en un 193%, en un 17% de pies perforados y menos o un 60% de menos horas de perforación, que es algo, como él dice, 2 barrenas, 2 viajes de cambiar barrenas y $400,000. This next part 3, I'll talk about the kind of a new cutter technology that's currently being developed or in the works. Este es los nuevos cortadores de los cuales se está desarrollando, la nueva tecnología. What we have here is a double diamond. It's currently in development. We have a high axial cutter load, and that acts as a shock load infrared insert. Estos se están mostrando que son impregnados y hacen más fuerte y más rápido la perforación con este tipo de barreras que todavía está en desarrollo, no está por terminar. Esta nueva barrera está por salir. On the bottom we have the chisel. It's a high cutting action infrared insert. Ahí está, muestra un cortador que tiene gran impregnación para poder hacer esta nueva tecnología. The more aggressive chisel inserts are used towards the outer sections. Estos cortadores tienen más, son usados para la parte de afuera, de la saleta donde va el cortador. This is where more cutting action is required and axial loads on the PDC cutters are lower. Esto tiene más acción en las barreras PDC, por supuesto. Están haciendo la nueva tecnología. This is another one. This is what we call our rose cutter. As you can see right here, it's a sharper edge. Estos son los cortadores y tienen ahí el moldeo que tienen para los filos del mismo. The center dome right here prevents cuttings from concentrating and balling up the bit. Y el centro es que previene una concentración en un solo lado solamente de la perforación. Lo distribuye. Esa es la misión del dome que tiene. Over here we have a concave edge to break the cutting ribbons. Lo que tiene el filo para quebrar a los cortadores en sí, de ser necesario. And overall, this new cutter is going to have a strong structural strength. Y este cortador va a tener más fuerza en la estructura de su confección. Next part, we will talk about the shuriken reamers and the pitch blade and some sample cases. En esta parte 4 se va a hablar sobre el ampliador o escariador con aletas fijas y se van a ver algunos casos estudiados de lo que se ha hecho. When drilling engineers are designing a hole, I guess some of the questions they have is why use a reamer? Does it help drilling? Does it help completions? Is it just dumb iron? And kind of what if I don't use it? Los ingenieros antes de perforar dicen, siempre se preguntan, ¿por qué voy a usar un escariador? ¿Me ayuda en la perforación? ¿Me ayuda en la completación del pozo? ¿O es solamente un hierro que va ahí sin hacer otra cosa más que estar dentro de la santa? ¿Qué pasa si no lo uso? So, using a reamer, and you're going to have a better roll quality, you're going to have more weight on bits, consistent weight on bits, better steerability, and higher rate of penetration. Usando el ampliador que tiene más peso en la barrera, consistencia del peso en la barrera
y una mejor rotación y más alta tasa de penetración. This slide talks about roadway constructions. So a lot of the issues I face when drilling engineers ask me about this tool is how is it going to affect me is sometimes the drilling engineer doesn't see the benefit during his, I guess, part of the project. However, the key effect of running a reamer is towards the construction when you're running casing, liners, logging tools, and completion tools, and that's where those engineers will be able to tell you the quality of their hole. Él dice que en esto la calidad del pozo en su perforación mejora también cuando uno corre la tubería, los liners, las herramientas de registro y también para la tubería de computación. These are typical roadway problems that a drilling engineer might encounter while drilling. Mobile or transient formations, fractures, faulted formations, overpressurized formations, bad hydraulics, poor hole cleaning, key seats, ledges, tight spots, and interbedded formations for head spinners. Esto es un típico problema que existe en pozo bajo. Como son las faltas o las fracturas que se encuentran en las formaciones, las presiones que existen en las formaciones, la poca limpieza del pozo, las formaciones que son consolidadas, los key-seats, el acarcamiento, y donde se presiona el pozo, las partes que se cierra el pozo. Again, this is a better picture. You see ledges. These ledges, as you can see right here, are areas that may cause stud pipe. Stud pipe is bad because then you're going to need to use your drilling jar. Ahí en este caso se encuentra donde que está atorada la tubería, donde ahí van a necesitar un martillo de perforación. The next picture right here is a key seat, and as you can see, this is an area of stuck pipe as well. So if you did run a reamer, this issue would not be present. Si se usa el escalador, estas situaciones de tener la formación apretada no mejora con el uso del reamer, como es el caso del kissing, de que está ahí aprisionada la tubería en la segunda figura. So at best fit, we have the Shuriken reamer. It's fit for any application that is expected to face stuck pipe problems. El escalador tiene la aplicación y se espera para que se pueda usar en todo tipo de problemas de pega. So when do you use a PDC reamer? Again, some of these examples below are kind of key words when you talk to the drilling engineer to kind of convey that they need to use a reamer. Heavy back reaming, wiper trips, reamer runs, welding shells, tight spots, key seats, poor hole cleaning, and MPT during pulling out a hole. Aquí están todos los casos para hablar con el ingeniero que va a hacer la perforación. El back reaming, los viajes de limpieza que hay que hacer, las formaciones trascendientes que pueden existir, swelling shells, o sea, la parte esa que puede considerarse como parte para una stack pipe, las partes que son muy
angostas para seguir perforando los asentamientos y los atracos que pueden existir, la mala limpieza del pozo, las formaciones. So the key features of the shuriken reamer, there's carbide inserts that are strategically placed along the blade. Los insertos de cartustero de carburo son puestos de forma estratégica. The blades provide a full 360 coverage at the tool OD. Las aletas dan un 360 grados de cubrir el diámetro exterior de la herramienta. A key feature of the shuriken reamer is the unique shaped carbide inserts, which are shaped like donuts, so they provide a dual cutting edge to give a greater scraping ability. Una de las importantes partes del inserto del crucero del carburo es que tiene una forma de donut que permite dar vuelta y dar más limpieza y la habilidad, por la habilidad que tienen los mismos insertos. Again, the reamer is a force balanced bidirectional cutting structure. El escallador tiene balanceado la fuerza para los cortadores en la parte direccional. The lower angled blade taper greatly reduces ledging and possibly hanging a tool in both directions. El ángulo bajo que tiene da como resultado reducir las partes que que no quedan bien durante la perforación y para evitar que las herramientas se puedan quedar pegadas en cualquier parte de cualquier dirección, ya sea cuando se baja o cuando se trata de hacer un viaje se puede. The special shaped blade entrances result in lower flow restriction to improve fluid flow and less chance of the tool blowing up. Esto tiene una especial forma de entrada que resuelve en menos restricción del flujo para mejorar los ruidos y pueda darse la ocasión de que la herramienta se pueda pegar. So again, here just summarize some of the reamer benefits. It utilizes the V shape to improve wellbore shape, torque velocity, and smoothness. Aquí es para perforar que se utiliza para que la sarta pueda mejorar la formación, no la formación, la dirección del pozo y la suavidad con que puede penetrarse. A lot of drillers like the fact that we can replace stabilizers. We can replace the stabilizers with a shuriken, which gives an added benefit of reaming if they need to. Permite el reamer reemplaza a los convencionales, ya que se agrega la capacidad de estar perforando y al mismo tiempo haciendo la limpieza. Again, the shuriken reamer holds a gauge much longer than traditional stabilizers. Tiene el reamer este shuriken tiene unas gauges, unas mediciones que son más grandes que los estabilizadores tradicionales. And I guess one of the key features is this is almost a cheap insurance policy because it provides security against pipe tripping out of the hole. Y esto produce seguridad cuando se va a sacar la tubería, hacer un viaje de la tubería sacando la tubería. These are currently patents on the shuriken reamer. Son las patentes
This is currently the reamer that I'm working on. This is the spin drift roller reamer. Este es el reamer que él, o el escaneador que él está trabajando y diseñando en este momento, que todavía no lo tiene. So what we have is a secure cutter retention. This picture shows right here, it shows that the wedge is locked in position with this wedge kind of taper. But what it does not show is that on the other side there is another taper. So this retention system has a dual taper to it. Esa figura muestra que tiene un doble seguridad para los cortes, para la retención de los cortes. I guess, design feature is that we have an internal pressure compensated relief valve. Y también tiene otro de las que tiene este tipo, es una compensación doble de retención y salida. So this is a side view of the pressure compensation piston right here, rollers. Estos son la compensación de la presión que tienen los rollers, de la compensación a la presión de los rollers. This system incorporates a large volume release and an internal pressure relief valve. Y tiene una válvula de escape interna. With this kind of a spring and a squeeze ball, we're able to pressurize and get the internal pressure to be equal to the wellbore pressure as the tool is going in and out of the hole. Con este tipo, como que a la mano izquierda de la figura parece un resorte, permite controlar la entrada de la presión con un sistema de lubricante, entrando o saliendo del pozo. In closing, adequate bearing lubrication over an extended runtime is achieved through this system. Ya para terminar de explicar sobre esto, es un sistema que permite, asegura y deja que la lubricación se extienda durante el movimiento del escaneador, a pesar de que puede ser que la temperatura profunda en el pozo pueda ser que demore, pero no malogra los sellos ni permite un drenaje o goteo debido a las diferentes presiones a cual puede estar afectado. So again, right here is kind of some of the components in the reamers. We have the roller right here. Right here is going to be the carbide inserts. Ahí están los insertos del sistema. Right here are the nickel-plated bearings. Esos son los rodamientos que tiene. So de níquel. Why we use nickel-plated is because nickel-plated, as it breaks down, it provides lubrication for the shaft as well. So you're getting a double lubrication with the grease and with the nickel-plated sleeves when they wear. ¿Por qué se usa el níquel? Porque permite una mejor lubricación del sistema que tiene. So what we've also worked on too is on the right we have what is known as a metal face seal. The plan is that we'll replace these O-rings with the metal face seal. Metal face seals have a higher temperature rating and they're not prone to damage at higher temperatures. So essentially, what does this mean for drilling? This means you can use the roller at a higher RPM if you're trying to achieve longer laterals or longer drilling times. This is going to be revolutionary for this tool. La placa que se encuentra al lado derecho, como el ring que se encuentra al lado izquierdo,
permiten mejorar, y eso va a ser lo más revolucionario que existe en este momento al terminar de la tecnología que se está desarrollando. Gracias. And that's it for the presentation. Thank you for your time. Les agradece haber venido a escuchar esta presentación. ¿Alguna pregunta? First, for your PDC bits, what are the geomechanic parameters to consider in the design of your bits? The second one is for your reamer. As we know, one of the let's stop right there. Let me address your first question. For bits, with the interaction communication with the customer, we will take their rock properties and their grade conditions and develop through our program. We're currently using a drill scan. So drill scan will give us some parameters such as rock strength, HSI, taking that into consideration. We'll need to take what else? Flow rates and all that, and that will kind of give the basis for how we design our bits. So each bit is contingent upon the customer and their requirements. Sumando lo que todos han dicho, que eso depende de lo que el cliente en realidad necesite, de lo que el cliente solicite sobre las barreras. Es a diseño de lo que necesite quien lo va a usar la barrera PDC. As we know, one of the biggest advantage of PDC bits over three-con bits is it doesn't have mobile parts. We have seen with your reamer, the first one is also without moving parts. The second has moving parts and irrigation system. But why should I select the river with mobile parts over the one without mobile parts? That's actually a very good question. That actually depends on the customer. Some customers may choose the reamer, or they may choose the roller reamer. It's just we designed it to give the customer more options. Kind of where the roller reamer is leading to is a lot of customers now are liking to run a motorized rotary steerable. So what that means is they'll run a motor on top, and then below the motor they'll run rotary steerable. So we're hoping that this roller reamer will kind of bridge the gap between the motor and the rotary steerable. Pregunté cuáles son las ventajas del segundo reamer, porque tiene partes móviles. El primero no tiene partes móviles, dice que básicamente tiene que ver con la solicitud del cliente en cuanto a navegación en los pozos direccionales. Y finally, how is the process in recombination to design the second river? Because I understood that's your idea. No. So the second reamer, I'm hoping to push it forward, but my boss, Nguyen, he's a think tank, So one day he's reading through patents, and he's looking at see what is available to patent, and what can he improve on. And we came across the roller reamer. Nguyen's background is actually roller coaster bits. So he has extensive knowledge in roller cones. I don't know if you remember the last slide with the metal face seal, but metal face seals are actively used in roller cones. So he came up with the idea that
A roller cone and a roller reamer operate pretty much on the same principle. So let me go ahead and use what I know for roller cones and move it to the roller reamer. Thank you very much. Thank you. Soy ¿qué pasaba por su mente para diseñar el segundo primer? Pero me comenta que no es tanto su idea, sino la continuación de lo que comenta su jefe, que es como la aplicación de llevar las barreras de conos rotativos a trasladar el funcionamiento de las barreras de conos rotativos a su unidad de reamer. Thank you very much. Thank you. Good afternoon. My name is Esteban. So I have only one question. What is the deepest or what is the maximum depth that where can we use that kind of reamer? Or this could be the kind of O-ring because you are protecting the blue rays or what? As far as the roller reamer, that's still in it's in the testing phases, so I haven't really pushed the limits just yet, so I cannot answer that just yet. For the shuriken reamer, I don't have that information available. So, thank you. Thank you. Una pregunta. Yes. ¿Qué tan caro es el descargador rotatorio con respecto al descargador normal? ¿Es more expensive? This roller reamer, yes, it will be more expensive. But as you saw with the different ceiling, we want to give different price points to different customers. So, you have customers that say, oh, it's too expensive. Well, okay, we'll give you the whole ring. Customers say, oh, we are using high pressure, high temp application. Then, okay, let's try the metal face seal. But, our kind of thought process is we'll give different price points depending on the application. The idea with the roller reamer is, this tool will be serviceable at the rig. So whoever it is, the tool man, whoever it is, they'll be able to take out the rollers on location. We'll ship them a new cartridge assembly. They'll put it in. They're good to go. Yo tengo otra. ¿Cuál es tu visión? O sea, ¿cuál es la visión con respecto al futuro que tienen las barreras PDC? Hey, Luis, I need you to translate. Adelante, Guillermo. ¿Alguna pregunta? ¿Cuál es su visión con respecto al futuro de las barreras PDC? What is your vision about the future of the PDC bits? That's a good question. For PDC bits, my background is in tools, so I don't care about PDC bits, but they'll continue to get cheaper. As machining evolves and there's new machining capabilities, PDC bits should get cheaper, and the PDC insert actually should get cheaper. We have back in the days we would have pretty much one supplier for the PDC bits, which was US Synthetic, and now you have many other suppliers. So it's a very competitive market, and people are trying to kind of undermine each other and get as what margin they can get. Buenas tardes. Yo preguntaría, las barreras PDC, por ejemplo, para los exploratorios, donde se tiene que sacar el muestreo de la formación de los pozos. The PDC bits for exploratory wells where you need to have coring, or you need to put the coring out. ¿Qué se está haciendo para
si vamos a muestrear, por ejemplo, un pozo con respecto a los recortes, ¿qué se está haciendo para mejorar esa obtención de las muestras? What are you doing to, or what is the technology doing to improve the better cuttings for I don't have an answer for that because that's something I've not been exposed to. So if it was, I can contact Luis and we can get some more information from some people in China as far as that. De alguna manera, no se debe de empezar a investigar, no por el medio, o sea, tratar de diseñar diferente la barrena PDC para obtener muestras de recortes de mayor tamaño. Sino hay que auxiliarse de medios, por ejemplo, de registros, aunada a la PDC, la barrera PDC, llevar un registro para que en tiempo real nos esté diciendo qué formación es la que estamos perforando. You would like to see the fact that at real time you will see the cuttings for the, to see and improve that for better cuttings with the PDC bits. Before my previous boss, he was working, I guess, with a Netherlands company, and they were going to, I guess, work out a new bit with the microcore people, because the microcore has a patent on a very specific bit for the coring application at USA. Estaba trabajando con el jefe de él, con gente especializada para que tengan un mejor recorte de los núcleos.